Te haré una sencilla pregunta. ¿Qué es más aterrador? ¿Saber que fuimos producto de un accidente cósmico? ¿O saber que ahí afuera existen organismos vivos desconocidos, capaces de destruir y dejar irreconocible a una persona? Seres que tal vez se encuentren más allá del conocimiento humano. Una respuesta que no es necesario que la digas en este momento, pero tenla en cuenta para antes de la hora de dormir. En el video que estás a punto de ver, conocerás un mórbido suceso que dejó desconcertada a una población en Brasil, pues el cuerpo de un hombre, casi completamente desfigurado, fue encontrado en una represa. Lo más raro de todo fue que las heridas que mostraba no parecieron haber sido infligidas con métodos convencionales. ¿Será acaso que estos fenómenos extraños suceden en momentos específicos y en lugares concretos? ¿O tal vez solo en el despertar de la noche? Retrocedamos en el tiempo hasta el 29 de septiembre de 1988 en Sao Paulo, Brasil. Durante una tarde, un niño hacía un recorrido por los alrededores de la represa Billings en busca de animales pequeños para practicar con su resortera. Luego de un pequeño trayecto, se dio cuenta de que al otro lado del río había una parvada de buitres alimentándose de algo en el suelo. El niño, con interés y curiosidad por averiguar qué era el alimento de aquellas criaturas aladas, arrojó una roca para asustarlas y dispersarlas. Sin embargo, cuando las aves emprendieron vuelo, dejaron al descubierto su peculiar festín. Para la desafortunada sorpresa del infante, sus ojos vislumbraron lo que parecía ser un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Al presenciar la mórbida escena, el cerebro del niño segregó adrenalina para usar los músculos de sus piernas y salir corriendo lo más rápido posible, para avisar a los habitantes acerca de su hallazgo a las orillas de la represa Billings. Luego de escuchar las palabras provenientes de la boca del pequeño, los pobladores rápidamente llamaron a las autoridades locales para que se encargaran de aquel reciente suceso. Las autoridades arribaron a la escena de los hechos luego de un breve periodo de tiempo. Después de una evaluación alrededor de la zona, el área fue acordonada. Al ver semejante actuación del peritaje correspondiente, los lugareños comenzaron a difundir el miedo y las hipótesis sobre lo que había sucedido. A la mañana siguiente ya no había rastro de ese extraño descubrimiento. Solo yacían las huellas de las autoridades y los cordones policiales. Sin embargo, algo muy extraño fue que en los periódicos y noticieros el suceso jamás fue mencionado. Los años pasaron y la historia, como si fuera una lágrima en la lluvia, poco a poco comenzó a desvanecerse en el tiempo. Sin embargo, contra todo pronóstico, luego de 6 años, precisamente en 1994, de alguna forma u otra, el informe del forense y las fotografías del occiso habían sido filtradas. La prensa las tenía en su poder. La identidad de la víctima permaneció en completo anonimato por respeto a sus familiares. El cuerpo del varón había sido sometido a horribles mutilaciones a lo largo de toda su piel. Conforme dicta el informe del forense, los ojos le fueron extraídos, le cortaron los párpados, su lengua fue removida, la oreja izquierda, los labios, la carne de la mandíbula y el cuello también le fueron extirpados. Además de que el hueso que conformaba la mandíbula estaba incompleto. Sus axilas fueron perforadas con alguna herramienta con diámetro de 3.8 centímetros. Estas heridas no fueron las únicas, pues en diferentes partes de las piernas y los brazos yacían agujeros del mismo grosor. Las zonas donde se localizaban esos agujeros estaban huecas, y se teorizó que la carne y músculos enteros de dichas zonas le fueron succionados con algún otro dispositivo, cosa que resulta imposible por el hecho del tamaño de los músculos y el pequeño orificio. Estas pequeñas aperturas eran muy similares entre sí,
además de estar perfectamente alineadas. Cuando el forense se disponía a examinar el estado de los órganos, se dio cuenta de que no había órganos que examinar, pues habían sido extirpados: hígado, riñones, estómago, intestinos, páncreas, etc. El pecho y el estómago se habían hundido en relación al cuerpo. Sin embargo, no había incisiones en esa zona como para extraer los órganos. Solo había un pequeño agujero de 3.8 centímetros en donde estaba el ombligo. La conclusión fundamentada del forense fue que todos sus órganos fueron succionados por esos pequeños orificios, algo antinatural e ilógico. Por otro lado, el colon de la víctima también fue extraído, pues había un agujero en donde se supone debería estar el recto. Además de haber sido castrado y desangrado, pues su cuerpo no contaba con ninguna gota de sangre. La investigación para indagar en qué herramientas fueron usadas para hacer tales heridas llevó como resultado un descubrimiento bastante peculiar. Todos esos cortes y agujeros habían sido de calidad quirúrgica, de una manera rápida y precisa. Al percatarse de esto, también corroboraron que las heridas mostraban una falta de sangrado. Los investigadores hipotizaron que su sangre fue extraída paralelamente con las incisiones, o por otro lado, eran cauterizadas durante los cortes. El rigor mortis no había aparecido, a pesar de haber transcurrido 24 horas después de su fallecimiento. Inclusive, el occiso no emanaba ningún olor. El examen de toxicología reveló que el cuerpo no contenía ninguna sustancia de anestesia o algún agente paralizante, por lo que los indicios de que el hombre estuvo consciente durante todo el proceso no son tan descabellados. Incluso algo más extraño es que el cuerpo no mostraba signos de haber sido sometido o atado con algo durante todo el proceso. Luego de hacer una incisión en el cráneo, se encontraron con signos de un edema cerebral sin traumatismo, lo que significa que el hombre sufrió un agónico fallecimiento, lo que confirma que estuvo consciente durante todo el proceso. Al final, se dio como resultado que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio provocado por un extremo dolor. El occiso contaba con 53 años de edad. Padecía de epilepsia y era alcohólico. Él recurrentemente solía ir a pescar a la represa Billings. Fue declarado desaparecido 3 días antes de haberlo encontrado en aquel estado. La policía encontró la ropa de la víctima al otro lado de la orilla. Esa es una distancia de alrededor de 80 metros. Al principio, las autoridades teorizaron que pudo haber mezclado el alcohol con sus medicamentos para la epilepsia, dando como resultado una fuerte reacción y muriendo dentro del agua, y siendo arrastrado por la corriente hasta la otra orilla, donde su cuerpo pudo ser blanco fácil para animales carroñeros e insectos. La depravación animal y la descomposición dieron como resultado las heridas con las que fue encontrado. Sin embargo, la víctima no había estado muerta el tiempo suficiente como para reflejar una descomposición tan avanzada. No había signos de marcas o colmillos de animales capaces de justificar el aspecto en el que se le fue encontrado, solo las señales de picotazos fruto de las aves carroñeras. Sin embargo, eso no era indicio suficiente como para mostrar su deteriorado estado. Todas las incisiones que el occiso mostraba eran de origen antinatural, las cuales posiblemente fueron hechas por otro ser humano, al menos en teoría. No obstante, al haber tantas incógnitas, no tuvieron otra opción y decidieron cerrar el caso, argumentando que su muerte fue por causas naturales atribuidas por su enfermedad y aficiones. Hay teorías que mencionan el hermetismo de las autoridades por mantenerlo en secreto. Esto puede corroborarse debido a que el caso sucedió en 1988 y fue filtrado de alguna forma en 1994, lo que reafirma el recelo con el que quieren mantenerlo en secreto. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto si se supone que fue una muerte natural? Hay quienes mencionan que el hombre pudo haber sido atacado por algún críptido en la represa. La teoría podría sostenerse debido a que muchas personas de aquella región
han revelado haber escuchado y visto cosas extrañas cerca de la represa. Por otro lado, existen personas que alegan que este caso se puede atribuir a la existencia de vida extraterrestre, ya que a lo largo de los años han aparecido muchos animales mutilados donde se han vislumbrado objetos voladores no identificados en distintas partes del mundo. Inclusive hay una leyenda urbana en la que el forense pudo ver las fotografías de las mutilaciones de mamíferos supuestamente efectuadas por extraterrestres, y este se sorprendió al ver la similitud de las incisiones. Por razones bastante obvias, las imágenes reales no pueden ser mostradas, pero si estás interesado, puedes hacer una pequeña investigación en internet, pero debo advertirte que las fotografías son muy fuertes y explícitas, no recomendadas para personas sensibles. Al día de hoy este caso sigue siendo todo un enigma y la incógnita de quién o qué lo causó perdurará por los años siguientes. ¿Esto sería producto de bandas criminales de aquella región? ¿O tal vez sí se trató de causas naturales y animales salvajes? O hablando de animales, ¿un ser críptido pudo haber sido el causante de este fatídico suceso? ¿O estamos ante la presencia de experimentación fruto de extraterrestres? Si se tratara de esto último, ¿por qué hacer este tipo de cosas? ¿Cuál es el fin de tan bizarros experimentos? A veces, es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.